Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas y bienvenidas a En Corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones y experiencias. Nos puede escribir sus mensajes, comentarios y sugerencias al WhatsApp 686-2106-299, al igual que al de correo electrónico y Twitter, que también estarán apareciendo en pantalla. Hoy tenemos un gran invitado, el doctor Jorge Volpi, y les platico un poco. Es un reconocido escritor, ensayista y narrador mexicano. Ha escrito diversos ensayos y alrededor de 20 libros, los cuales han sido traducidos a más de 30 lenguas. Nació en la Ciudad de México, es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Letras Mexicanas por la misma universidad, así como doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha sido profesor universitario en universidades como Emory, Cornell, Princeton y la Universidad de las Américas y la UNAM. Se documenta a fondo antes de empezar a escribir cualquier obra y siente una gran pasión por el mundo de la ciencia y sus implicaciones, así como por la política y el pensamiento actual. Sus novelas buscan inducir a la reflexión de fondo. Ha sido director del Centro Cultural de México en París, director de Canal 22, director del Festival Internacional Cervantino, miembro del Sistema Nacional de Creadores de México, becario de la Fundación John Guggenheim y actualmente es coordinador de difusión cultural de la UNAM. Es autor de diversas novelas, novelas cortas y ensayos, entre ellos, por mencionar algunos, La paz de los sepulcros, El temperamento melancólico, El jardín devastado, Oscuro bosque oscuro, Las elegidas, En busca de Klingsor, El fin de la locura, Tiempo de cenizas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre algunos de los premios, Con mentiras contagiosas obtuvo el premio Mazatlán al mejor libro de 2008. Con el insomnio de Bolívar obtuvo el premio Debate Casa de América 2009. En 2009 también obtuvo el premio José Donoso de Chile por el conjunto de su obra. Y en 2018 obtuvo el premio Alfaguara por su obra, su última novela, Una novela criminal. También ha sido condecorado como Caballero de la Orden de Artes y Letras de Francia y con la Orden de Isabel la Católica de España en grado de Cruz Oficial. Ha colaborado y es colaborador en diversos medios de comunicación como Proceso, Reforma, El País, entre otros. Querido Jorge Volpi, y tocayo también, es un gran placer tenerte con nosotros en Corto. Encantado de estar contigo, Jorge. Gracias, Jorge. Y platícanos en corto, empezando con la presentación y complementando lo que acabamos de comentar. ¿Quién es Jorge Volpi? Bueno, pues creo que ya resumiste esa parte, pero fundamentalmente escritor. También me he dedicado a la difusión de la cultura, que es otra parte que me importa mucho. Y luego siempre me defino más por lo que no soy que por lo que sí soy, así que soy sobre todo un científico frustrado y un director de orquesta frustrado. En verdad, ¿qué querías estudiar en la parte de ciencia? Yo hubiera querido ser físico, hubiera querido dedicarme a la física, esa es la parte que más me interesó en algún momento y que finalmente abandoné cuando tuve malos profesores de física en la escuela y terminé yéndome más hacia el lado de las humanidades. Primero estudié Derecho, luego terminé ya en el ámbito de la literatura. Y en la cuestión de la música, ¿tocas algún instrumento o has seguido de alguna manera, aunque sea como, ahora sí que de manera amateur en la música? Pues no, lamentablemente no con ningún instrumento. Conozco un poco de música, es mi gran pasión. Lo que más me gusta en el mundo es la música y la sigo muchísimo, sobre todo música clásica y ópera, pero también, digamos, música de todos los géneros y de todas las épocas. Es lo que más me gusta como
como arte. Gracias por compartir, Jorge. ¿Qué te hizo empezar a escribir? Bueno, yo creo que primero que nada leer, ¿no? Mi padre era un gran lector, era médico, pero le gustaba muchísimo leer. Todos los días se iba al menos una hora solamente a leer, a tomar un café. Siempre hubo muchos libros en mi casa, entonces yo creo que esa fue la primera cosa que me impulsaba. En segundo lugar, mi papá también contaba muy bien historias, nos contaba siempre historias a la hora de la comida. Entonces yo supongo que ahí hay una influencia. Aunque en realidad empecé a escribir, digamos, de manera ya, según yo por lo menos, ya seria, creyendo que me iba a convertir en escritor, a los 16 años, cuando conocí en la escuela, en la preparatoria en la que iba, a quienes se convertirían luego en mis dos grandes amigos, o dos de mis grandes amigos, Ignacio Padilla y Eloy Urroz, con los que luego formaría parte del grupo llamado del Crack. Y ellos en la secundaria, sobre todo Eloy, fue el primero que él ya escribía, les gustaba mucho la poesía, y él me impulsó a escribir mi primer cuento. Él también escribió su primer cuento, lo mandamos al concurso de cuento de la escuela. Y mi cuento quedó en tercer lugar, el de Eloy en quinto. Conocimos al chico que ganó el primero, que era Ignacio Padilla, y así nos conocimos y así empezamos a escribir. Y luego creo que la amistad entre los tres fue lo que más nos hizo realmente ir dándonos cuenta de que queríamos ser escritores profesionales, de que queríamos dedicarle la vida a la escritura, y desde entonces lo hicimos. Nacho lamentablemente murió hace 4 años en un accidente automovilístico, pero Eloy y yo seguimos siendo grandes amigos y a él le debo en buena medida dedicarme a escribir. Fíjate qué interesante. Ahora, has escrito muchas obras, Jorge. De tus obras, ¿tienes alguna que sea tu predilecta? ¿Podemos decir que hay alguna que sea especial para ti? Bueno, uno siempre, sí, al final uno tiene sus libros favoritos por una razón o por otra. Más que uno solo, te podría decir, digamos, los que han sido más significativos para mí. Desde luego el primero, yo creo que para cualquier escritor el primer libro que publica, ya no el primero que escribe, sino el primero que publica siempre es significativo, así que A pesar del oscuro silencio, una novela corta sobre el poeta mexicano Jorge Cuesta, fue, digamos, muy importante para mí. Y después, pues tendría que ir, evidentemente, En busca de Klingsor, la novela que realmente me cambió la vida, ¿no? Al publicarla y ganar el premio Biblioteca Breve, que era un premio que había sido mítico para la literatura latinoamericana, que habían ganado escritores que yo admiraba enormemente, como Carlos Fuentes, o como Guillermo Cabrera Infante, como Mario Vargas Llosa. Y ese libro, pues, se convirtió en algo muy importante en mi vida, ¿no? Cambió mi vida por completo. Y ese libro que más se ha editado y traducido de todos los que he escrito. Entonces también es un libro importante. Sin embargo, de esa especie como de trilogía que yo empecé a escribir ahí, para mí el más ambicioso, al que más energía le dediqué, es el que se llama Tiempo de cenizas, una novela sobre el fin de la Unión Soviética y sobre el fin de la caída del muro de Berlín. Y de manera ya más reciente, pues otro libro que para mí es muy significativo es Examen de mi padre. Es el libro que escribí después de la muerte de mi padre, justamente. Está dedicado a él, a su profesión de médico, a su vida, pero también es un libro sobre el cuerpo y un libro sobre México al mismo tiempo. Y es otro libro al que le tengo mucho cariño. Fíjate qué interesante, Jorge. Hay veces que cuando uno lee un libro, no vuelve uno a ser igual. Cambia uno totalmente cuando lee un libro. ¿Qué pasa cuando uno escribe un libro? ¿Vuelves a ser igual o sí cambias totalmente? Bueno, depende del libro. Hay libros igual, hay libros que cuando lees te cambian la vida, y también ciertamente creo que hay libros que cuando los escribes te cambian drásticamente la vida. A mí, pues desde luego el primero que publiqué me cambió la vida para dedicarme a esto, y En busca de Klingsor, después de una etapa de escritor juvenil, fue el libro que me convirtió realmente en un escritor profesional. Jorge, ¿y cómo sabes cuándo empezar a escribir un nuevo libro? Y te lo pregunto como digo, como escritor, pero también, ¿cómo sabes cuándo terminar de escribir un libro? Bueno, es muy difícil saber esta parte, ¿no? Cómo se escribe un libro, de dónde vienen las ideas de los libros, es algo muy misterioso, que es muy difícil a veces de saber.
En otros casos uno sí tiene idea de dónde viene una historia, de dónde viene un disparador que te permite ir escribiendo más adelante. Hay veces que un libro te lleva a otro libro y una historia que estabas escribiendo te lleva a otra. Hay veces que es algo que te han contado, hay veces que es algo que has vivido directamente y que necesitas escribir. Entonces, es difícil saberlo. Es como si en la mente estuvieran muchas ideas combatiendo unas contra otras y de pronto una va ganando terreno y va ganando terreno hasta que esa idea ocupa toda tu mente y entonces no te queda más remedio que empezar a escribir. Cuando lo terminas, eso también, digamos, también es misterioso. Hay veces que uno sabe perfectamente hacia dónde va un libro, cuál puede ser el final de un libro. Hay veces que uno lo va descubriendo en el camino, entonces también es un proceso que no es fácil de describir. También a veces la historia misma te va llevando, o esa es la impresión que tú tienes, ¿no? Que tu cerebro rápido va yendo por un camino mientras tú estás apenas imaginando cómo va a terminar una historia. Y en otras, ¿no? En otras hay claridad desde el principio de una historia que tiene un principio y un fin, que va de un lado hacia el otro. Gracias por compartirlo, Jorge. O sea, es algo muy personal, pero pues, ahora sí que los que no hemos escrito un libro, pues no sabemos por dónde y nos ayuda mucho tu reflexión. Ahora, para la gente que nos está viendo, Jorge, ¿cómo acercarnos más a la lectura? Bueno, es que aquí también yo creo que uno de los principales problemas que tenemos, no solo en México, sino en el mundo, es la idea de que la lectura debe ser algo obligatorio y de que la lectura te hace mejor y de que la lectura, por lo tanto, es algo que uno tiene que hacer forzosamente en la vida. Yo creo que justamente esa idea de que sea una obligación o un deber es lo que más hace que la gente luego no quiera leer. Yo creo que el problema está radicalmente claro en la manera como se enseña justamente la literatura, sobre todo en la primaria y en la secundaria, en donde se vuelve una materia obligatoria, en donde se vuelve algo árido y aburrido. Y no, la literatura debe de ser sobre todo un placer que nos permite ir de un mundo a otro, que nos permite ser otros, que nos permite conocer a otros. Estamos acostumbrados desde niños a oír historias y muy pronto empezamos también a contarlas. Entonces, si fuera una línea mucho más clara entre esta parte de estar contando historias y oyendo historias, a luego aprender a leer, y justamente lo que nos permite aprender a leer es que esas historias ahora ya no tenga otro que contártelas, sino que ese otro esté en la página y tú mismo les vas dando vida y poco a poco vas así descubriendo ese placer, pues sería mucho más productivo que justamente obligar a un niño a leer, que lo que provoca normalmente es esa sensación de rechazo. A los niños les gusta justamente el juego y la lectura también es un juego y por ahí es la manera como tendríamos que entrar al universo de la lectura. Sí, de acuerdo, Jorge. Si nos permites, vamos a un breve corte comercial y regresamos en un momento. Perfecto. Amigas y amigos, estamos de regreso y estamos platicando con el doctor Jorge Volpi, reconocido escritor, ensayista y narrador mexicano. Jorge, como mexicanos, ¿somos privilegiados al hablar una lengua como el español o castellano también como se le conoce? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que todas las lenguas tienen un valor, todas las lenguas tienen una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Entonces, no, tampoco es que tengamos que decir que el español es mejor que otras lenguas. En México, a fin de cuentas, no solamente se habla español, se hablan muchísimas lenguas indígenas también. Pero, por supuesto, el español es una lengua bellísima, una lengua sobre todo que tiene una poderosísima tradición literaria, que la ha ido cambiando y modificando, y una lengua que al ser tan compartida por tantas personas en tantos países, es una de las lenguas más habladas del mundo, pues permite justamente una enorme variedad, una enorme riqueza, y creo que justamente es el desafío que tienen las lenguas que se hablan por millones de hablantes y que se han hablado por muchos siglos en muchas partes distintas. Esa tradición que está ahí y esa tradición frente a la que hay que responder, a la que hay que estar totalmente y constantemente enfrentándose. Sí, desde luego.
En este sentido, y regresando al tema de la escritura, ¿cuáles son otras pasiones de Jorge Volpi? ¿Tienes algunas otras pasiones? Ya comentaste algo de la música y algo de la ciencia, pero ¿cuáles son tus pasiones y tus hobbies, Jorge? Bueno, la música es quizá la primera y en esta época de pandemia pues ha sido de lo que más me ha acompañado. Como te decía, si a mí se me apareciera el diablo y me quisiera comprar mi alma a cambio de algo, pues seguramente se la vendería para ser director de orquesta, que es algo que siempre he soñado con ser y que evidentemente ya no lo seré. Y la música pues sigue siendo mi gran pasión, la oigo pues buena parte del día y en esta época de pandemia y de encierro pues todavía muchísimo más de lo que solía hacerlo, aunque por supuesto pues extraño muchísimo la música en vivo, ¿no? La posibilidad de ir a un concierto, de ir a una función de ópera, de ir a un recital, pues es difícil ahora en esta época. También por supuesto me gusta muchísimo el mundo audiovisual, el cine, en primera instancia, la televisión y las series de televisión que también sigo con muchísima frecuencia. Así que pues creo que esas son mis principales aficiones más allá de la literatura. Perfecto, gracias por compartir. Ahora, en tu última novela, una novela criminal, Premio Alfaguara 2018, por cierto, inicia el libro con una célebre reflexión que dice: la mezcla de la verdad y la falsedad es enormemente más tóxica que la pura falsedad. En la época que hoy vivimos, bombardeada por las fake news o por noticias falsas, ¿qué nos puedes compartir a este respecto? Bueno, pues justamente esa es una frase del poeta francés Paul Valéry y creo que es muy cierta y que tiene que ver justamente con lo que hemos vivido mucho en estos años, en donde, en efecto, la pura mentira a veces es fácil de detectar, pero en cambio, cuando la mentira va acompañada de medias verdades, pues termina siendo mucho más creíble y, por lo tanto, mucho más tóxica, como está diciendo Valéry. Y eso es un poco lo que pasa con lo que ahora llamamos posverdad o fake news. No es que antes no se mintiera, no es que antes los políticos no mintieran, o sea, siempre a lo largo de la historia la mentira ha sido un instrumento del poder. La diferencia probablemente es que si existe esta posverdad o si existe estas fake news con tanta fuerza en nuestros días, tiene que ver con un desprecio hacia la verdad. Aún si sabemos que un político miente, que miente insistentemente, que miente cínicamente, que miente groseramente, pensemos por supuesto en el prototipo de este tipo de político que es Donald Trump, a mucha gente no le importa. Y eso lo vemos justamente en cómo puede ahora, justo está pasando en estos momentos la convención republicana, donde acaban de renominarlo a ser candidato republicano, más allá de que se han documentado sus miles de mentiras y falsedades a lo largo de su presidencia, que es una de las personas que más ha mentido seguramente en la vida pública, y aún así hay millones de personas que lo están apoyando en Estados Unidos todavía para tenerlo como presidente. ¿Por qué? Porque la verdad de pronto ya no importa. Y es ahí donde entramos en este mundo de la posverdad o de del reino de las noticias falsas. Aquí no se trata de que sea una mentira, se trata de que sabemos o muchos saben que es mentira y no les importa que esa mentira sea pronunciada una y otra vez. En México, por supuesto, también vivimos esto de manera constante. Sí, sin duda. Ahora, con las redes sociales y ahora todo el mundo puede publicar cualquier cosa y aparte en segundos. Esto de las fake news o verdades o mentiras a medias o como se conozca de mucha manera o la posverdad, ¿tú lo ves como parte de un proceso? O sea, digamos que se le quitó la correa al perro, entonces el perro que nunca había sido libre, ¡pum!, de repente pues anda corriendo por todo el bosque, pero tarde o temprano se va a tranquilizar y vamos a regresar a un periodo de mayor seriedad, ¿o tú lo ves como que ya algo que llegó para quedarse? No parece que vayamos a volver a un periodo distinto y esto también habría que celebrarlo en otro sentido. Durante mucho tiempo, en la mayor parte del mundo, vivimos en una serie de sociedades que eran autoritarias de un tipo o de otro, más o menos autoritarias o ciertamente autoritarias, pero con una cierta espacio de expresión, como fue México durante muchos años, o directamente dictaduras o directamente regímenes brutales.
Eso ha ido cambiando, cada vez hay una democratización mayor, que si no en otros órdenes, al menos en el de la libertad de expresión, ha ido mejorando drásticamente en los últimos años. Y eso ha venido acompañado también con el surgimiento de las redes sociales, que permiten ahora que no sean solamente como antes los que tenían poder, los políticos, etcétera, o los intelectuales y los artistas que también tenían voz, los únicos que hablaban. Ahora en el discurso público, en ese remedio que tenemos, en esta versión que tenemos ahora del discurso público en las redes sociales, cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir lo que se le ocurra, cualquiera puede convertirse en algún momento en trending topic y en tener la posibilidad de hacerlo, o por lo menos existe como posibilidad. Pero esto nos da pues una pluralidad mucho mayor, pero por supuesto también la posibilidad de que lo que se dice ahí sean falsedades y mentiras y que estas se repliquen, se multipliquen, se contaminen justo de manera viral, que es el término de nuestra época, ahora nunca mejor dicho, pues permite precisamente que esa serie de falsedades tengan cada vez más extensión y más expansión. Y aquí no hay nada que hacer, no es que estemos añorando un control sobre las redes, como existió en otro tiempo, control sobre la prensa o control sobre el pensamiento. Cada quien pues es quien debe hacerse responsable de lo que dice, de lo que comparte en redes sociales, de lo que cree en redes sociales. Más bien lo que necesitamos es una cultura de verificación de datos mucho más sólida que nos permita escapar justamente de caer claramente en estas mentiras. Sí, claro. Hablando de escribir un libro, hay muchas personas o existen varias personas que quieren en algún momento escribir un libro. ¿Por dónde empezar a escribir un libro para la gente que nos está viendo? Bueno, yo recuerdo mucho uno de los consejos que me dio uno de los maestros que para mí fueron más importantes cuando yo empezaba a escribir en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, Hugo Iriart, ¿no? Uno de mis grandes maestros y un gran escritor mexicano, que justamente él decía, cualquier persona tiene la capacidad de escribir al menos un gran libro. ¿Cuál sería el libro de su vida, de su propia vida? Pero siempre y cuando al contar su vida, que a muchos les pueda parecer no interesante o muy interesante, dependiendo de lo que hayan vivido, siempre y cuando sean capaces de escapar a los clichés, a los lugares comunes, a las repeticiones, para contar lo que solo uno puede contar. Entonces, una primera forma de lanzarse a escribir sería justamente esta. Y en segundo lugar, es un terreno que también se necesita técnica y trabajo. Eso significa que también para poder escribir hay que escribir mucho, ¿no? Hugo Iriart también nos decía que antes de haber escrito 500 páginas no podíamos decir que siquiera habíamos empezado a escribir. Había que tirar 500 páginas a la basura antes de escribir una página, decía él, que realmente valga la pena. Entonces se trata de una cuestión de disciplina y se trata de una cuestión de encontrar lo que solo uno es capaz de decir para que entonces realmente valga la pena. Sí, sin duda. Y muy interesante. Todavía tenemos un poquito de tiempo antes de ir a corte comercial. Y esta pregunta que te voy a hacer es una pregunta quizá un poco más amplia, pero hacemos un corte y luego a la mitad de la pregunta y luego seguimos platicando. ¿Cómo ves a nuestro país en este momento, Jorge? Bueno, pues en primera instancia tengo que decirte que muy mal. No sé si quieres que hasta aquí y luego seguimos después del corte. Tenemos todavía como un minuto antes de ir a corte. Bueno, esa es la respuesta. Es que hay la respuesta corta y la respuesta larga. Bueno, la respuesta corta, por supuesto que lo veo muy mal, ¿no? En muchos sentidos. Eso no quiere decir que no sea un gran país y que tengamos grandes personas que están haciendo enormes contribuciones para México y para el mundo, pero en este momento, por supuesto que estamos en una situación muy negativa. Digo, lo estamos como el resto del mundo por la pandemia, y lo estamos pues, por los muchos problemas que tiene México y de los que, si quieres, ahora sí hablamos cuando regresemos del corte. Pues claro que sí. Vamos a un breve corte comercial y regresamos en un momento. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso y estamos platicando con Jorge Volpi, gran escritor y narrador mexicano. Y ahora vamos con la versión completa
de la pregunta de cómo ves, Jorge, nuestro país en este momento. Bueno, pues te digo, lo veo muy mal. En primera instancia, obviamente lo compartimos con el mundo por la pandemia de COVID-19. Somos uno de los países más afectados en número de casos y somos el tercer país con mayor número de muertes absolutas. Y además, pues con una estrategia que me parece que ha sido fallida hasta el momento. Justamente llegamos a 60,000 muertos, que era el propio escenario catastrófico que el propio gobierno, el propio Hugo López-Gatell, el subsecretario responsable de la estrategia con la pandemia, definían como catastrófico, y ya hemos llegado a él. Entonces, creo que sí nos encontramos en una situación realmente muy difícil en ese sentido. Creo que se han cometido errores, creo que al principio se desestimó la pandemia, creo que ha habido mensajes muy equívocos respecto a la sana distancia. Creo que no se ha hecho suficiente énfasis en parte del gobierno de cómo debe portarse justamente el cubrebocas o el tapabocas. No tanto porque nos proteja, sino simplemente porque si hay alguien contaminado, entonces precisamente no contamina tanto, y eso ya es una gran ventaja. Y porque no se ha hecho una política de pruebas y de seguimiento de casos como en otros países y que recomienda en cualquier caso todos los expertos internacionales. En segundo lugar, pues vivimos en un país que también ha tenido unos niveles de violencia inauditos. Aquí sí es, digamos, al menos desde el lanzamiento de la guerra contra el narcotráfico por parte del presidente Calderón en el año 2007. A partir de ese momento, pues nos hemos enfrentado a una escalada de violencia que no ha terminado desde entonces y que sigue siendo terrible y que no ha disminuido con la pandemia, que es otra cosa igualmente terrible. Tenemos múltiples violencias que nos aquejan. Desde entonces, 250,000 muertos, 70 a 100,000 desaparecidos, un número incalculable de desplazados internos, violencia de género, violencia contra las mujeres, violencia contra aquellos que tienen identidades o preferencias sexuales distintas. Luego, otro grave problema de México es que no tenemos precisamente un sistema de justicia que funcione. Eso lo cuento precisamente en una novela criminal al hablar del caso de Florence Cassé, de Israel Vallarta. Tenemos un sistema de justicia que no funciona en ninguna medida, en donde tenemos un índice de impunidad cercano al 96%. Eso significa que solo el 4% de los delitos que se denuncian terminan resolviéndose por completo. Solo 4%. Entonces, si vemos todas estas cosas, por supuesto que vemos un México realmente herido, devastado, fracturado. Por supuesto, el triunfo del presidente López Obrador el año 2018 fue algo que dio una enorme esperanza de que se acabarían muchas de las prácticas anteriores. Lamentablemente, esa esperanza comienza a difuminarse precisamente porque no vemos avances en muchos de los puntos que se prometieron entonces, particularmente sobre el sistema de justicia. Y estamos viendo justamente ahora, pues precisamente esta enorme corrupción de los regímenes anteriores, del PRI y del PAN cuando gobernaron, que han salido a la luz con el caso Lozoya. De tal manera que, bueno, en muchos rubros estamos realmente en una situación muy negativa. Pero bueno, como te decía también, y todos sabemos, México es un gran país en otros sentidos. Tenemos una enorme capacidad de levantarnos y una enorme capacidad para salir adelante. Y si otros países lo han hecho en otros momentos, pues no veo por qué México no podría hacerlo. Claro, sin duda. Ahora, dada tu experiencia y perspectiva internacional, Jorge, ¿lo que hoy vivimos en México es consecuencia de estas grandes tendencias a nivel mundial? ¿O se puede decir que México es un caso aparte? Bueno, sí somos un caso aparte. Por supuesto, digamos, ahora que hablamos de la pandemia, de estas cosas, es una tendencia global. Pero tenemos peculiaridades y justamente una de ellas es esta que nos convierte pues, en uno de los países también más violentos del mundo en estos momentos. No todo el resto del mundo, ni siquiera toda América Latina está sufriendo estos niveles de violencia que se desataron con la guerra contra el narcotráfico y que continúan por las mismas políticas empleadas por los distintos regímenes que han seguido desde entonces.
Calderón, Peña Nieto y el propio López Obrador siguen las mismas políticas básicamente en cuanto al crimen organizado, el combate frontal, la militarización, y vemos que no están funcionando. Entonces sí, por supuesto que hay peculiaridades mexicanas. En tu experiencia jurídica también que tienes como abogado, ¿por dónde empezar? ¿Tenemos que cambiar el marco jurídico? ¿O qué es lo que se tendría que hacer, Jorge, para tener una justicia o un nivel de justicia adecuado en México? Bueno, pues yo creo que efectivamente una de las primeras cosas tiene que ver con identificar los problemas. Sí, creo que nuestro sistema de justicia sigue estando mal diseñado, o sea, hay que diseñarlo mejor, hay que hacer reformas más importantes. Hubo una en el 2008 que ya fue un avance, que introdujo el sistema penal acusatorio, los juicios orales, que son importantes, pero eso no ha sido suficiente, ¿no? Necesitamos una reforma completa que permita realmente confiar en la justicia, que permita que las investigaciones se lleven a cabo correctamente. Nos falta también una enorme capacidad de investigación, una profesionalización de nuestros cuerpos de investigación policíacos. Entonces, si no avanzamos en ese sentido, pues vamos a quedarnos rezagados y en un país donde el Estado de Derecho realmente no existe. ¿Pero sí le ves solución al tema? Es decir, ¿si es todavía factible, es controlable o ya nos No, por amolamos? supuesto que Decirlo creo así. que es posible. Digo, otras sociedades han tenido situaciones mucho peores que la nuestra. Pensemos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial o en China durante la mayor parte del siglo XX y ahora son grandes potencias. Precisamente, ¿por qué? Porque la capacidad de mejorar sus sistemas ahí estaba. No siempre estaban condenados a la violencia o a la sumisión que vivieron durante muchísimos siglos. Yo creo que México pues no tiene por qué tener esa misma capacidad de salir adelante y espero que pronto y que las generaciones siguientes lo vean, un México más justo, un México menos desigual, somos uno de los países más desiguales del mundo también, y un México donde realmente existe la justicia. Sí. Ahora, ahorita que hablas del tema de la pandemia, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje a raíz de la pandemia, Jorge? Bueno, para todos ha sido una semanas, no sabíamos nada de lo que estaba pasando, todos teníamos miedo, todos estábamos obligados a encerrarnos lo más posible, y también ha sido pues a reencontrarnos con nosotros mismos, a pasar más tiempo en casa. A mí me gustaba muchísimo viajar y salir, lo hacía todo el tiempo, ahora llevamos ya muchos meses de no poder hacerlo. Ir aprendiendo pues entonces a vivir en este pequeño mundo que cada uno se va creando en el interior de su propia casa, de su propio hogar, con las pocas personas con las que uno decide convivir de manera cotidiana. Creo que esos son los aprendizajes que vamos teniendo y por supuesto México y el mundo van teniendo aprendizajes muy rápidos sobre lo que se ha hecho mal, sobre lo que se ha hecho bien, sobre cómo debemos de prevenir mejor estas situaciones y sobre cómo tenemos que invertir en sistemas de salud público que sean realmente eficaces y que sirvan en emergencias como esta. Sí, claro. Ahora, en el tema educativo y con el inicio del ciclo escolar, ¿cómo ves la educación en estos momentos, en tiempos de pandemia? Bueno, pues realmente muy, muy difícil, ¿no? Una situación que no deja de estar siendo muy complicada también. Muchos países tienen esta misma situación. Aquí sí, para que veas, no es solamente el caso mexicano, decidir qué hacer. Hay países en donde algunas escuelas están abriendo presenciales, otras están abriendo semipresenciales y muchas, están, por el contrario, solamente siendo virtuales. Hay países incluso que para evitar la desigualdad, como Kenia, decidieron cancelar por completo el curso educativo de este año, como si no hubiera existido y empezar otra vez justamente como una manera drástica de hacerlo. El caso mexicano, pues la decisión que se ha tomado es esta de educación que empezó justamente el día de hoy para las escuelas públicas, a la distancia, a través de la televisión, que por supuesto es muy riesgoso. La televisión es un medio en donde la capacidad de interacción es mínima y lo más importante probablemente en la escuela es la interacción entre los propios alumnos y con los maestros. Entonces, tenerlos frente a la pantalla la mayor parte del día, para aquellos que sí tienen televisión y se han podido conectar, y luego de eso sacar elementos
para que puedan convertirse en tareas o en ejercicios, pues es un desafío inaudito que va a ser desde luego grave para acentuando las desigualdades que ya existen en el país entre la escuela privada y la pública que puede utilizar plataformas de Internet que son mucho más interactivas y que permiten una relación por lo menos más cotidiana con los alumnos, frente a muchos alumnos de escuela pública que estarán condenados a este sistema todavía entre televisión y lo poco que se puede interactuar con ella a través de los maestros. Entonces, pues desde luego es muy preocupante. No hay una solución perfecta. Escuelas que han abierto han tenido que cerrar a veces o empezaron ya los contagios en muchas partes del mundo. Así que pues estamos frente a esta situación que es realmente muy grave y un desafío enorme. Sí, desde luego. Ahora, en materia de difusión de la cultura, un tema que también sabemos que es una de tus pasiones e incluso actualmente estás muy activo en esa parte. ¿Qué es lo más importante en este momento para Jorge Volpi? Bueno, pues esta parte ha sido sobre todo a través de la emergencia, ¿no? Cómo trasladar de manera muy rápida la mayor parte de las actividades que hacíamos, que eran presenciales, al mundo virtual. Y por supuesto ha sido igual para nosotros en la UNAM, como para muchas instituciones culturales en México y en el mundo, otro desafío enorme, ¿no? Cómo lograr justamente que el arte y la cultura, que sobre todo son presenciales, en donde el teatro, los conciertos, la danza, las librerías y muchas otras actividades más, el cine, son lugares al donde uno va justamente a ver esos espectáculos o a encontrar esos productos culturales. Y de pronto eso se terminó durante todo un tiempo que fue muy largo, entonces, y que además no ha terminado, más allá de que empecemos con esta nueva normalidad a reempezar la vida presencial, pues el gran desafío ha sido cómo transformar, digamos, todo este mundo que es tan vasto para convertirlo solo a través de Internet, nuevas tecnologías, radio y televisión durante mucho tiempo. Entonces, ahora lo que tenemos que pensar es cómo va a ser este mundo híbrido de aquí a que contemos con una vacuna y que esta vacuna haya sido ya administrada a la mayor parte del mundo para que podamos volver realmente no a la nueva normalidad, sino a una normalidad que se parezca más a la que teníamos. Y por lo tanto, pues, ¿cómo va a ser ahora la cultura en este mundo híbrido? Parte presencial, darle mucha importancia también a lo virtual, continuar con esta doble manera de acercarnos a la cultura y al arte, que son parte esencial de la vida de los seres humanos, que no debemos considerar nunca accesorios. Y la segunda, cómo hacer justamente en esta época de crisis, en donde el sector cultural enfrenta una crisis enorme, artistas, pero no solamente artistas, todos aquellos que vivían también de la cultura, todos aquellos agentes culturales que tenían que ver entre técnicos, personal de limpieza, personal de taquillas, administradores, etcétera, etcétera, que también vivían de esto, cómo ayudarlos y cómo encontrar maneras en donde también el propio gobierno y las instancias públicas y privadas sean capaces de reactivar ese sector que ha quedado tan vulnerado precisamente por la pandemia. Sí, sin duda. Si te parece, Jorge, vamos a un breve corte comercial y regresamos en corto. Muy bien. Amigas, amigos, estamos de regreso y estamos platicando con Jorge Volpi, gran escritor y narrador mexicano. Y antes de seguir platicando con él, tenemos una sorpresa para ustedes. A las 10 primeras personas que nos escriban a nuestro WhatsApp 686-2106-299 y nos compartan de qué trata una novela criminal, les vamos a obsequiar un libro de esta novela, la más reciente de Jorge Volpi. Jorge, estábamos platicando contigo de la cuestión de la cultura y cómo ahorita es muy difícil y no se sabe exactamente en qué van a quedar las cosas. Podemos decir que una vez que se encuentre la vacuna o el tratamiento adecuado para esta crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿las cosas van a regresar a ser como eran antes en términos de cultura o van a ser diferentes en esta parte híbrida que tú decías? Pues
Pues yo creo que vamos a ver estamos viendo todo algo que nos está sorprendiendo, estamos viendo una especie de mundo nuevo, donde van surgiendo una enorme cantidad de cosas que tal vez no estábamos esperando. Entonces, justo yo creo que también tenemos que verlo como un despertar de la creatividad, como un momento en donde tenemos que enfrentar situaciones difíciles. La humanidad lo ha hecho durante mucho tiempo, de muchas maneras, para tratar de encontrar justamente qué es lo que nos espera y lo que nos depara el futuro. Ahora, en ese sentido, ¿qué sigue para Jorge Volpi? Bueno, pues seguir por un lado trabajando en la UNAM, estamos muy activos justamente con todas estos eventos todavía a la distancia. Nosotros en la UNAM todavía no estamos regresando a actividades, seguimos prudentemente haciendo solo actividades a la distancia, pero pronto seguramente empezaremos también ya a tener actividades presenciales y justo pues este desafío. Por el otro lado, pues sigo escribiendo, estoy escribiendo una nueva novela. A mí el encierro de la pandemia sí me ha venido bien, llevaba 2 años prácticamente sin escribir, entonces ahora estoy en una nueva novela y terminé una obra de teatro que por supuesto ahora no se puede representar, pero que va a ser publicada hacia fines de este año también, pues para que se pueda leer por lo menos, ya que el teatro todavía sigue siendo complejo en esta época. Entonces, pues esas son las actividades que me quedan. Seguir con la novela, la publicación de esta obra de teatro y mi trabajo en la UNAM. En el caso de tu novela, ¿ya tienes fecha para publicación o todavía no se sabe? No, porque la novela no está terminada. No, la novela todavía estoy escribiéndola, entonces ahí sí falta mucho todavía. Ok. ¿Algún mensaje para la gente, obviamente, de México que nos ve, pero también para la gente que vive en el noroeste del país y que nos está viendo? Algo que quieras compartir con los norteños. Bueno, sobre todo, pues me da muchísimo gusto, ¿no? Estar por allá, aunque sea virtualmente, en toda esta parte del país, Mexicali, Baja California en general. Así que me da mucho gusto saludar a todos tus público de por allá. Es un placer tenerte con nosotros, Jorge. ¿Qué nos está faltando preguntarle a Jorge Volpi? Pues sí, para que veas, no lo sé. Esa parte del trabajo te toca a ti, no a mí. Ok, sí, muchas gracias. Siguiendo con la cuestión... Lo has hecho muy bien hasta ahora, así que encantado de dialogar contigo, ¿no? Es un placer, Jorge, platicar contigo. Y hay una cosa, hay un tema, ahorita con toda esta cuestión de la cultura que se ha cerrado un poco, ha sido cultura a distancia. Efectivamente hay mucha gente alrededor de la parte cultural que no vemos o que no veíamos y que estamos empezando a ver. De hecho, en el canal hace unos días entrevistaron a gente que se conoce como los jalacables, que son gente que, pues son la gente del staff que nos decía, la palabra staff se escucha muy bonita, ¿sí? Pero bueno, atrás del staff habemos mucha gente que hace trabajos que no se ven, pero que hoy, ¿sí? Pues no tenemos trabajo. Claro, pues hay muchísimas personas que han perdido su trabajo en estos meses. Es una situación terrible, son millones en México, millones y millones en todo el mundo. Muy pocos se están recuperando todavía en estos meses y entre ellos, desde luego, en el sector de las comunicaciones, en el sector cultural, pues hay muchísimos trabajadores que también han perdido sus empleos y tenemos que imaginar maneras de que puedan ser apoyados en esta difícil situación y cómo reactivar efectivamente la economía y al mismo tiempo cómo mantener todavía las medidas de control frente a la pandemia para evitar más muertes. Sí, incluso también además de ellos están los compositores que también ahorita pues incluso hay algunos... Claro, pues los músicos en general pues han tenido muy poca capacidad de acción a lo largo de estos meses y no es justamente a través de plataformas como esta. Sí, hay algunos que están dando pues serenatas de 1 o 2 canciones por Zoom para poder sobrevivir. ¿Sí? Exacto, sí, sí. Y en la cuestión del teatro, que es una de las cosas que comentabas que estás haciendo, pues también no se le ve una salida rápida. Pues no, aunque el gobierno federal, ya estableció que el teatro ya es posible, es decir, que tiene que ser con 30% de la capacidad. Esto, pues, para los teatros que tienen inversión pública, pues va a ser posible, pero en cambio, para aquellos teatros independientes o que dependen de la iniciativa privada,
pues tener solo la posibilidad de tener 30%, va a ser todavía una situación enormemente difícil durante los siguientes meses hasta que no comience a recuperarse. Muchos no va a ser rentable, muchas obras que se presenten para solo 30% de la capacidad de los teatros, o a menos que se hagan teatros muy grandes. Y todavía no sabemos qué tanto la gente va a estar dispuesta a ya ir a un lugar como el teatro. Sí, claro. Se habla de que se espera que exista una recuperación hasta el segundo semestre del año que viene. ¿Tú cuándo calculas con tu sensibilidad? Igual, creo que si tenemos suerte en el mundo, no, esto no solo es mexicano, si tenemos suerte en el mundo, tendremos una vacuna antes de que finalice este año, que haya pasado ya la prueba de la fase 3, una vacuna que empiece a producirse en cantidades enormes para distribuirse en todo el mundo. Y por lo tanto, ese proceso seguramente todavía tomará la distribución y la aplicación el primer semestre del año que entra, con lo cual, en efecto, yo creo que una recuperación que realmente ya sea muy drástica, la veremos sobre todo en la segunda mitad del año próximo. Y todo esto, pues, por supuesto, teniendo esperanza de que así ocurra, ¿no? Así es. Jorge, para la gente que esté interesada en seguir más tu trabajo, obviamente está apareciendo en pantalla tu dirección de Twitter. ¿Alguna otra página de internet o alguna otra de tus redes sociales que quieras compartirnos? Pues no, por ahorita, digamos, es por ahí, a través de Twitter, que es la única red social que realmente utilizo. No tengo Facebook ni Instagram ni a ninguna de estas otras. Y mis artículos que publico normalmente en el diario Reforma cada semana y en el diario El País cada cierto tiempo, digamos, de estos de manera regular, más las cosas que van apareciendo de vez en cuando. Ahorita que comentas de tus artículos, ¿qué te gusta más o es lo mismo escribir para un diario nacional o para un diario internacional? Bueno, ahí no hay diferencia, digo, son dos diarios en los que he escrito desde hace ya mucho tiempo. En El País hace más de 20 años publiqué mi primer artículo, y en Reforma llevo ya desde el año 2009 escribiendo, ¿no? Otros 11 años, y no, yo estoy muy contento en ambos casos. Jorge, ha sido un placer tenerte con nosotros en corto. Un placer, Jorge, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos están viendo y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Un abrazo, Jorge. También a la Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hablar en corto significa conversar sobre temas que no se pueden hablar en cualquier parte. Hablar en corto significa entrar en la parte íntima y profunda de la realidad. Hablar en corto es revelar lo que realmente es importante, haciendo a un lado todo lo demás. ¿Qué tal? Soy Jorge Aguilar. Comparte con nosotros este espacio, tu espacio, lunes 7 de la tarde por Canal 66. En corto, el espacio abierto y franco para compartir de manera cercana ideas, reflexiones